Ujú. Shawn Michaels, uno de los luchadores con una de las carreras más legendarias y envidiables en la historia de no solo WWE, sino también de todo el pro wrestling en general. The Showstopper, Mr. WrestleMania, The Heartbreak Kid, son algunos de los apodos que se ganó durante su gran carrera, que si bien en cantidad de títulos no destaca tanto, sí destaca por momentos legendarios, rivalidades icónicas y luchas legendarias. Y si bien es cierto que su camino al éxito fue duro, la verdad, realmente creo que la etapa más dura de la vida de Shawn Michaels fue cuando fue la cara de la compañía, ya que ahí aparecieron sus demonios. Ya que cuando te hablan sobre llegar al éxito siempre te dicen que lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Pero tal vez no por las razones que uno pensaría, ya que no es difícil mantenerse debido a la competencia o que alguien más llegue y te quite tu trono. No, realmente lo que es difícil sobre el éxito es que hay más responsabilidades, más presión sobre tu espalda. Y esto hizo que Shawn Michaels desarrollara demonios, o los desarrollara aún más. Demonios como el alcohol, las drogas, entre muchísimos otros, hicieron que la época en la que Shawn Michaels fue la cara de la compañía en los años 90 fuera una de las más oscuras de su vida. Hoy hablaremos sobre Shawn Michaels y los demonios. Para empezar, hablemos un poco sobre sus inicios en el pro wrestling. Shawn Michaels siempre había querido ser luchador profesional y se decidió a hacerlo a la edad de 12 años. Él quería trabajar para la World Wrestling Federation, la compañía más vistosa en ese momento, y el dueño era el poderosísimo Vince McMahon. Ya lo sabemos, ese viejito caliente. De hecho, él empezó a entrenar en la escuela de José Lotario en el año de 1983, debutando el año siguiente para la NWA. Posteriormente, en el territorio de la NWA conocería a quien sería su compañero en sus inicios, Marty Jannetty. Ya saben, ellos formarían lo que se conocería como los Midnight Rockers y tendrían cierto éxito, ganando casi en el año de 1986 el título en parejas de la American Wrestling Association de Vern Gagne. Ese güey como parece en los videos, de verdad. En este año tendría su primer encuentro con un demonio, ya que teniendo alrededor de 20 años, el muchachón, y todavía siendo un rookie de, pues, no solamente la vida, sino también del negocio, él iría a Las Vegas. Estando ahí, jugaría en una pequeña máquina tragamonedas donde ganaría $750. Esa noche parecería que Shawn tendría una noche con bastante fortuna y diversión, pero que sin embargo ahí aparecería un demonio. El primer encuentro con uno de sus futuros demonios, la cocaína. Esa noche Shawn probó por primera vez la cocaína, algo que si bien en el ring no afectaría a su desempeño físico, sí lo afectaría personalmente. Ahí Shawn Michaels conocería a los demonios y nunca se irían a partir de ahí. De hecho, su compañero Marty Jannetty y el mismo Michaels eran conocidos por ser personas bastante fiesteras. Según el mismo Jannetty, si ellos estaban alrededor de 300 días en carretera, 290 estaban de fiesta, o sea que solamente descansaban 10 días de sus excesos. Aún así, tuvieron bastante éxito, pero cuando por fin lograron llegar a la WWE, ellos, pues, digamos que no cayeron en bastante gracia de sus compañeros, ya que se les consideraba fiesteros en extremo. Y ustedes dirán, bueno, esto ya había quedado claro, pero tengan en cuenta que en esa época, el vestidor de la WWE estaba lleno de estrellas de rock, podría decirse, o personas que llevaban una vida de estrella de rock, con todo lo que eso conlleva: fiestas, alcohol, drogas, mujeres, etc. Y para que personas como los luchadores del vestidor de la WWE consideraran a Marty Jannetty y a Shawn Michaels como demasiado fiesteros, creo que ellos ya se iban a un extremo bastante grande. Pero de todas maneras, ya se había cumplido el sueño de niños. Finalmente habían llegado a la WWF. Shawn Michaels trabajaba para Vince McMahon. Pero realmente eso no lo dudaría mucho. Ni siquiera podrían luchar o tener una oportunidad para tener una lucha por los títulos en parejas de la WWF, ya que rápidamente fueron despedidos debido a un incidente en un bar de Nueva York en Buffalo. Sí, resultó que Shawn Michaels y Marty Jannetty, como diríamos en mi rancho, estaban tan pasados de alcohol y drogas que se estaban comportando de una manera bastante idiota, lo cual molestó a sus compañeros de vestidor.
De hecho, se dice que Shawn Michaels a alguien le rompió una botella en la cara y así salieron del bar y posteriormente fueron despedidos. Shawn Michaels dice que en realidad esto no es cierto y que él mismo se rompió una botella en la cara debido a un descuido que él mismo tuvo al tener un altercado con alguno de sus compañeros, pero esto no ha sido confirmado ni negado por nadie, así que solamente es una leyenda. Lo que sí es cierto es que Shawn Michaels salió con una botella rota en la cara y también que fueron despedidos al poco tiempo de que entraron a la WWE, unas pocas semanas, en el año de 1986. Aquí, Shawn Michaels se enfrentaría a un demonio, uno nuevo, uno que no tiene que ver con el alcohol, ni las drogas, ni los excesos, no. Aquí se enfrentaría a un demonio llamado suicidio. Shawn Michaels consideraría suicidarse tras haber sido despedido de la WWE. Si analizamos la situación fríamente, este fue un duro golpe para Shawn Michaels. Un golpe bastante duro para alguien de 22 años, alguien bastante joven e inmaduro. Y no solamente por la inmadurez emocional que uno puede tener a sus 22 años y sobre la experiencia de la vida, sino también porque Shawn Michaels ya había mostrado que no era una persona demasiado madura o demasiado fuerte mentalmente, lo cual hizo que lo despidieran de la WWF no solamente fuera duro por el hecho de ser despedido y que su sueño de niño se viera roto, sino también porque él sabía que era su culpa. No era culpa de nadie más que lo despidieran, fue solamente él y sus excesos los que provocaron que Vince McMahon perdiera el interés en ellos, de que todo el vestuario los odiara. Él, sus excesos, sus demonios provocaron que su sueño de niño se rompiera a las pocas semanas. Y esto es devastador para cualquiera, no solamente para alguien joven, ya que a veces pasa que cuando tú estás cumpliendo tus metas, pero alguien interfiere, alguien deliberadamente, con mala intención, hace que no puedas cumplir tu sueño, que no puedas cumplir tu meta, de cierta manera es un alivio. Pues un alivio tóxico y realmente no el mejor y uno bastante inmaduro, pero es un alivio al fin y al cabo, ya que sabes que no fue completamente tu culpa que las cosas no se dieran. Que a veces hay factores externos, hay personas externas que no te dejan llegar a donde quieres. Pero en este caso fue Shawn Michaels, y solo Shawn Michaels el que se puso el pie a sí mismo. Él mismo provocó su despido, él mismo destruyó su sueño. Y realmente Shawn Michaels en este tiempo, en ese año, consideró quitarse la vida bastantes veces. Él de verdad estaba a punto de quitarse la vida debido a que él ya no le veía sentido a seguir luchando, no solamente en el ring, sino también en la vida. Imagínense que cuando estaba trabajando en Continental Championship Wrestling, le pagaban alrededor de $300 a la semana. Sí, yo sé que es un chingo, pero lo que pasa es que lo que estaba pasando en la mente de Shawn es que él solamente quería olvidarse de lo malo, por lo cual de esos $300, a veces él permitía que le pagaran parcialmente con cocaína esos $300 y así continuar con su vida de excesos, fiesta y alcohol. ¿Qué fue lo que pasó? Esto aumentó las ganas de Shawn en quitarse la vida y estuvo a punto de hacerlo, pero que sin embargo, gracias al apoyo que le dio su padre, que era era un militar de San Antonio, Texas, gracias al apoyo que le dio él y su madre, él decidió no quitarse la vida debido a que él pensó: le voy a causar un gran sufrimiento a mi madre, un gran sufrimiento a mi padre, y no lo voy a hacer. Entonces Shawn decidió seguir con su tag team con Marty Jannetty, y un año después de haber sido despedido, la WWE volvería a llamarlos, y ahora sí, el sueño comenzaría. Y seguiría, al menos así, por un tiempo. Ahora, solamente como los Rockers, o The Rockers, gozarían una popularidad tremenda entre el universo de la WWF. Realmente los fanáticos los adoraban y esperaban el momento en que ganaran los títulos en parejas de la WWF. Pero nunca pasó. Nunca pasó. Porque, no sé, pero ellos en realidad nunca pudieron ganar esa gran lucha. Esa lucha que les diera los títulos nunca pudieron ganarla. Y cuando finalmente lo lograron, una controversia les quitó el oro de las manos. Y no solamente les quitó el oro, sino que algo cambió en Shawn Michaels. Ese chip que tenía de solamente disfrutar, de ser feliz con la carrera con la que estaba llevando, ahora él quería ir por más. Él quería algo más. Él tal vez decía: la división en parejas era un poco chica. Pero ustedes dirán: ¿qué pasó? ¿Qué hizo que Shawn Michaels decidiera mandar a la chingada todo con Marty Jannetty para él ir por su lado?
para él convertirse en algo más grande. ¿Por qué el sueño de niño ya no era suficiente para él? Bueno, en el año de 1990, específicamente el 30 de octubre de 1990, The Rockers se enfrentarían a The Hart Foundation, ¿sí? Jim Neidhart y Bret Hart. Ellos se enfrentarían en una lucha que es considerada una excelente lucha. Y de hecho la ganarían The Rockers, ya que pues The Hart Foundation eran los campeones en pareja. Y por lo tanto, finalmente llegó ese gran momento. The Rockers eran los campeones mundiales en pareja. ¿O no? Porque la decisión fue revertida. ¿Por qué? Por un tecnicismo técnico. Porque una mendiga cuerda del ring se rompió. Y por eso se dice que la lucha ya no es oficial. Que hubo un vicio en la lucha y que por eso ya no podía ser algo limpio. Por lo tanto, se decidió que la cuerda era una razón suficiente para decir los Rockers no son los campeones en parejas y le tienen que devolver los títulos a Jim Neidhart y a Bret Hart. Esto fue lo que le cambió la perspectiva a Shawn Michaels. Y no solamente eso, creció un odio bastante grande contra Bret Hart a partir de ahí. ¿Por qué? Porque se dice que Bret Hart utilizó esa cuerda para que les devolvieran los títulos. Él fue con los directivos y los oficiales y les dijo, ¿saben qué? Esto no puede ser, la cuerda no estaba en su lugar y esto provocó que no diéramos el 100% en el ring, no nos lo permitió. Entonces la lucha no puede ser oficial, entonces tiene que eliminarse. O sea, realmente parece que ni siquiera la lucha se llevó a cabo en los registros de WWE, parece que nunca existió esa lucha. Solo hay grabaciones, pero realmente no se considera algo oficial. Por lo tanto, a partir de ahí, Shawn Michaels tendría un odio que se desarrollaría a través de los años contra Bret Hart, ya que le quitó un momento de gloria. Aunque tal vez también debería de agradecérselo, ya que a partir de aquí Shawn dijo, ¿sabes qué? Esto ya me queda chico, necesito ir por más, necesito tener algo más, a pesar de que dejaría a su compañero Marty Jannetty a un lado, él tendría que ir por algo más y ser más grande. Con el tiempo, la química entre los Rockers ya no era la misma. En realidad, Shawn Michaels se veía bastante frustrado de seguir en la división en parejas, pero aún así se sentía cómodo con Jannetty, y a pesar de que ellos en realidad ya no se llevaban tan bien y que la fiesta, el exceso, seguía aumentando deliberadamente en la vida de ambos, Shawn y Jannetty ya no se llevaban igual. Su relación en backstage ya no era la misma, pero aún así, debido al éxito que tenían, siguieron juntos durante algún tiempo. Pero llegó un punto en que las cosas ya no podían seguir, ya no podían ser compañeros tag team, y por lo cual decidieron separarse. Bueno, no voluntariamente. En ese mítico segmento en The Brutus Beefcake Barbershop, reunirían a los Rockers tras una lucha en la cual Marty Jannetty golpeó con las piernas de uno de sus rivales a Shawn Michaels en la cara, y esto provocó que le hiciera la cuenta de 3, y a partir de ahí parecía que ya todo había implosionado. Shawn abandonó a Jannetty en el ring. Después de eso, en la barbershop los reunieron y hablaron. Todo parecía indicar que los Rockers se reconciliarían. Finalmente se reunirían y serían más fuertes y llegarían a lo más alto. Todo parecía indicar que la historia de los Rockers aún no acababa. Pero qué equivocados estábamos, ya que, si bien es cierto que se notaba que Shawn Michaels en cierto punto estaba preparado para perdonar, estaba preparado para no irse a un lugar donde no sabía si tendría éxito, dar un salto de fe y quedarse en un lugar cómodo junto con su compañero Marty Jannetty, que lo acompañó incluso en su peor momento cuando fueron despedidos. No fue así. Shawn dio el salto de fe, dio una super kick de fe. Shawn utilizó ese movimiento que les dio tantas victorias a los Rockers y golpeó a su compañero en la quijada. Y para rematar, atravesó con la cara de Jannetty uno de los cristales de la barbershop, del escenario de la barbershop. Y así fue como nació The Heartbreak Kid Shawn Michaels. Y para sellar aún más este cambio, tomó una revista donde aparecían Marty Jannetty y él, la rompió a la mitad para que solo destacara él, ya que solo él importaba. Solo Shawn Michaels era quien importaba de entre los Rockers. Entonces, a partir de ahí, The Heartbreak Kid nacería. A partir de aquí comenzaría la parte más legendaria y recordada de la carrera de Shawn Michaels.
Aquí es cuando se convirtió en The Heartbreak Kid Shawn Michaels, que en realidad era Shawn Michaels de la vida real a la 10ª potencia, pero esta nueva personalidad le hizo obtener una gran popularidad frente al público femenino y también al masculino. ¿Por qué? Porque no solamente era carismático, no solamente era una persona que atraía con solo verlo por su vestimenta, su música, no, también era que era muy bueno en el ring. Realmente su desempeño era increíble y su carrera siempre fue cuesta arriba. Siempre iba cuesta arriba, siempre parecía que él iría a lo más alto en poco tiempo. ¿Por qué? Porque Shawn Michaels rápido ganó el campeonato intercontinental de The British Bulldog y realmente esto hizo que a partir de aquí Shawn Michaels se convirtiera en un egomaníaco total. Él se creía mejor que todos, él creía que era mejor que cualquiera, que nadie se le comparaba en el ring, no solamente en el ring sino también en popularidad y con las mujeres. Pero todo este éxito que estaba obteniendo era inversamente proporcional a su vida personal. ¿Por qué? Porque Shawn Michaels en realidad nunca dejó la fiesta, ni los excesos, ni sus demonios para concentrarse en su carrera. Él los aumentó aún más. Y que ustedes dirán ¿por qué? O sea, realmente ya no tenía un compañero con el cual seguir enfiestado, el cual era Marty Jannetty en su momento, y ahora él era solo. Entonces, ¿por qué se hizo aún más adicto a todos esos excesos? Bueno, como ya les dije, el éxito y la vida personal eran inversamente proporcionales y mientras más subía la carrera de Shawn, más bajaba en su vida personal, lo cual hizo que todas las presiones del éxito, todas las presiones de ser alguien ya reconocido, la fama y el dinero también, que si bien en ese momento las superestrellas de la WWF no ganaban tanto dinero, pues sí se podían dar una vida bastante cómoda. ¿Qué fue lo que pasó? Shawn, ya lo vimos, no es alguien mentalmente fuerte o no fue alguien mentalmente fuerte en ese momento, lo cual hizo que todas las presiones lo llevaran a querer sentirse mejor, a no sentir la presión, a no sentir que no lo estaba disfrutando. Y esa es la parte del éxito de la que nadie habla. Esa es la parte del éxito que a todos les da miedo aceptar. El éxito, eso, por lo que tanto te esforzaste, que te destruiste, te sacrificaste, que se suponía que te haría feliz, cuando lo obtienes, con el tiempo te das cuenta que también puede destruirte, también puede hacerte infeliz, también puede arruinarte la vida ser exitoso. Y eso es lo que empezó a pasar a Shawn Michaels. Las drogas, el alcohol, todo lo que ya hemos mencionado tantas veces en este video, Shawn lo aumentaba. Shawn se ahogaba en ellos con tal de no sentir la presión de ser alguien exitoso. ¿Qué es lo que pasa? Pues esto es una señal de que era alguien realmente bueno en el ring, que realmente tenía un talento enorme, ya que todos estos problemas con las adicciones no afectaron a su desempeño. Él seguía robándose el show cada noche, él seguía siendo quien más visible se veía en los carteles de la WWF porque su popularidad crecía como la espuma. Imagínense que después de haber vencido The British Bulldog por el título intercontinental, le dieron una lucha en The Survivor Series contra el mismísimo Bret Hart, quien le robó su primer gran éxito en la WWF y tenía la oportunidad de quitarle el título mundial de la WWF en Survivor Series, uno de los grandes eventos de la compañía. Era una lucha de campeón contra campeón y lo mejor era que solamente el título de la WWF estaba en juego. Shawn Michaels, ganara o perdiera, se quedaría con algo entre las manos y Bret Hart no. Bret Hart lo perdería todo si lograba vencerlo. Sin embargo, no lo logró. Y este fue un gran golpe de realidad para Shawn. Y tendría otros golpes de realidad, los cuales pues más o menos lo harían entrar como en razón. Pero aún así, vamos por partes. Este fue un gran golpe de realidad para un egomaníaco que se creía mejor que todos y que creía que podría vencer a quien sea. Que realmente nadie estaba en su nivel. Pero se dio cuenta que la persona que más odiaba era la persona que lo superaba. Y esto frustró demasiado a Shawn Michaels. De verdad, créanme. Shawn Michaels estaba muy frustrado en ese momento y mentalmente le afectó, lo cual hizo que incluso en una de las mejores luchas de Monday Night Raw perdiera el título intercontinental contra su ex compañero Marty Jannetty. Alguien que no solamente provocó que lo despidieran, sino que calumnió contra él. No le bastó con atravesar su cara con un vidrio, no. También tuvo que calumniar contra él y despedirlo.
Cuando volvió, le quitó el título a Shawn Michaels y este fue otro golpe de realidad, que tal vez él no era tan bueno como se creía, que tal vez había personas que eran mejores que él, no solamente por el hecho de que no eran personas adictas, bueno, Janeri sí, pero no vamos a hablar de eso, sino que realmente él no estaba listo para las grandes ligas. Otro golpe de realidad sería que si bien volvió a vencer a Jannetty por el título intercontinental y pues se lo volvió a arrebatar y realmente parece que también le arrebató su trabajo indirectamente porque despidieron a Jannetty al poco tiempo, aunque fue más por el hecho de que no era confiable y que era tan o aún más drogadicto, fiestero y alcohólico que Shawn. Bueno, el golpe de realidad sería, ya ni siquiera sería sobre el ring, sino que volvería a pasar lo que pasó años antes, 5 años antes específicamente. Shawn Michaels falló un test antidrogas, ¿sí? Shawn Michaels le hicieron un test y fue despojado de su título intercontinental. No solo eso, fue suspendido de la compañía durante un periodo de tiempo. Shawn volvería a ponerse el pie a sí mismo. Shawn volvería a arruinarlo, aunque esta vez no fue tan grave, ya que no lo despidieron. ¿Por qué? Bueno, digamos que a veces a Vince McMahon le interesaba más el hecho de ser popular y darle dinero que la salud de sus luchadores, y eso provocó que no despidiera a Shawn ni lo mandara a rehabilitación. ¿Qué es lo que pasa? Shawn Michaels después tendría una historia con Razor Ramón, en la cual él diría que nunca perdió el título intercontinental, que él es el verdadero campeón intercontinental y que Ramón solo era alguien que estaba profanando el legado del título intercontinental y que lo estaba suplantando como el campeón. Esto lo llevaría a tener una de las luchas más legendarias en la historia de WrestleMania y de la lucha libre profesional. La lucha de escaleras por el título intercontinental en WrestleMania 10. Esa lucha que lo terminaría convirtiendo en Mr. WrestleMania. Sí, tuvo un pequeño desliz Shawn Michaels, pero que sin embargo debido a esa gran lucha que tuvo en WrestleMania, fue lo que empezó a darle un poquito más de confianza a los directivos para convertirlo en una de sus grandes estrellas. Sin embargo, aún así Shawn Michaels durante el año de 1994 se tuvo que volver a ganar no solamente la confianza de los directivos, de sus compañeros y del mismísimo Vince McMahon. Durante ese año contrató a Diesel para que se convirtiera en su, pues como se dice, en su seguro. Sí, un seguro para llegar a convertirse en alguien grande, llegar a lo más alto. Esta unión daría bastantes frutos ya que se convertirían en campeones en parejas en ese mismo año. Pero debido a la gran frustración que mostraba Shawn Michaels, debido a ese deseo por llegar a lo más alto y no lograrlo, realmente haría que la relación entre ellos dos se gastara muy rápido, lo cual hizo que se separaran en noviembre de ese año y pues dejaran los títulos vacantes. Shawn Michaels sería abandonado por Diesel. Y no solamente eso, también Diesel se convertiría en ese año en campeón de la WWF, venciendo a una de las grandes leyendas del negocio, Bob Backlund, en el Madison Square Garden en menos de 10 segundos con un solo Jackknife Powerbomb. Diesel llegaría a lo más alto bastante pronto, en menos de un año de su debut, mientras que Shawn seguía batallando para lograr incluso tener una oportunidad. Sin embargo, ganaría el Royal Rumble del año de 1995, entrando como número 1, siendo solamente 3 personas los que lo han logrado: Shawn Michaels, error 404, y Edge. Ellos son los únicos que han entrado en número 1 y haber logrado ganar el Royal Rumble en el número 1, eliminando a The British Bulldog. Él se enfrentaría a su antiguo compañero Diesel en el año de 1995 en WrestleMania 11. Y si bien fue un WrestleMania desastroso que todos odian ese WrestleMania, sobre todo ese maldito main event entre Bam Bam Bigelow y el otro güey que no me acuerdo su nombre y no me importa, la parte buena fue Shawn Michaels. De nuevo Shawn Michaels destacó. Si bien es cierto que no es mucho decir en ese WrestleMania, realmente la lucha fue buena. La lucha entre Diesel, quien realmente no daba luchas excelentes, tuvo una lucha bastante buena contra Shawn Michaels. Y si bien no ganó, esto en vez de frustrarlo, lo utilizó como un motor para seguir mejorando, ya que habría un cambio de actitud en Shawn Michaels. Habría un cambio en él, algo bueno, algo
que ya no lo haría un egomaniaco, sino que trataría de mejorar, trataría de luchar por su sueño profesional, que es ganar el campeonato mundial de WWE. Esto cimentaría su camino a convertirse en un héroe, ya que en In Your House venció a Jeff Jarrett y ganó el título intercontinental nuevamente. Y si bien pues ya no le sabía igual ganar el título intercontinental, ya que no era lo que él perseguía, realmente disfrutó de ese reinado, ya que ahora ya no era el egomaniaco Shawn Michaels que habíamos conocido, sino que ahora era un héroe. Por primera vez, después de varios años, Shawn Michaels era un héroe. Realmente la fanaticada lo adoraba. Esa actitud chulesca que tenía ya no era como de villano, sino como de alguien que era seguro de sí mismo, alguien a quien podías aspirar a ser. Y así fue, ya que en su revancha de SummerSlam en el año de 1996 tendrían de nuevo una lucha de escaleras, con unas reglas bastante extrañas donde no se podía utilizar las escaleras como armas, pero que ellas se las ingeniaron para utilizarla para golpearse sin que se viera que estaban utilizando para golpearse, según porque fueron accidentes, golpes accidentales. Pero aún así la lucha resultó ser bastante buena, aunque extraña. Pero Shawn Michaels venció a Razor Ramón y terminó reteniendo su título intercontinental. Shawn Michaels no lo vio como una venganza, sino como una simple lucha profesional, un obstáculo más para llegar a lo más alto, ya que si bien es cierto que como ahora era el héroe, ya no deseaba aplastar a la gente, aún así debía superarlos para llegar a lo más alto. Así es este negocio. No importa si eres el bueno o el malo, finalmente tienes que superar a otros para llegar a lo más alto. Y Shawn Michaels lo estaba haciendo. Aunque Shawn Michaels en ese mismo año se le arrebataría el título intercontinental debido a una lesión. Y si bien esto podría haber metido aún más en el hoyo a Shawn Michaels, no lo hizo. Shawn Michaels finalmente podría concentrarse en cosas más grandes. El año de 1996 ganaría el Royal Rumble de nuevo. 2 años seguidos él ganaría el Royal Rumble, eliminando a su antiguo compañero Diesel. Eliminó a Diesel en el año de 1996 y esto le dio la oportunidad de estelarizar WrestleMania. Finalmente él estelarizaría el más grande evento de la compañía, luchando por el título mundial de WWE. Todo parecía un sueño, todo parecía ir en viento en popa para Shawn, pero que sin embargo el problema era el campeón. No solamente porque tuviera que vencerlo, sino porque el campeón era Bret The Hitman Hart, quien sacaba la peor versión de Shawn Michaels. Si bien es cierto, ya no era un egomaniaco, los excesos y las fiestas seguían ahí. Shawn Michaels nunca los abandonó. Y realmente él mismo Michaels acepta que no estaba disfrutando todo ese proceso de llegar a la cima en ese momento de ganar el Royal Rumble y llegar al WrestleMania. Realmente no lo estaba disfrutando. Y como sus demonios seguían rondando, aún los utilizaba pues para calmar ese nerviosismo, ese miedo de cagarla, de arruinarlo, de no lograr sus objetivos. Por lo cual hizo algo bastante sano, buscar ayuda. Buscó apoyo en su antiguo entrenador José Lotario. José Lotario fue su entrenador en Texas y gracias a todo el apoyo que él le dio, logró estar preparado para la más grande lucha de su carrera. Shawn Michaels no se sentía preparado para ese reto, no solamente debía de enfrentar a Bret Hart, quien parecía que siempre estaba por encima de él, que no estaba a su nivel, sino también que debía de enfrentarse a sus propios demonios, enfrentarse a todo aquello que lo había arrastrado y que lo había hecho que lo despidieran, que lo suspendieran. Shawn Michaels tenía que enfrentarse no solamente al hombre que parecía que no podía vencer, sino que también debía de enfrentarse a todo aquello que lo hacía peor persona. Shawn Michaels y Bret Hart se enfrentarían durante 1 hora en WrestleMania 12. Shawn Michaels entraría con una entrada bastante épica. Como ya les dije, Bret Hart parecía que siempre sacaba lo peor de Shawn Michaels. Esas ganas de superar que tenía Shawn a Bret hacían que sacara lo peor de él. Y en esta lucha no solamente se enfrentaba a Bret, sino también se enfrentaba a que ese HBK, egomaniaco, malvado, egoísta, saliera a flote. Él quería sacar su mejor versión contra Bret Hart y así lo hizo. Logró vencer momentáneamente a sus demonios y vencer y ganar el título de la WWF frente a su mayor rival, Bret Hart. Shawn Michaels finalmente lo lograría. Shawn Michaels era el héroe de la historia, era el bueno,
Shawn había conquistado todo, absolutamente todo. Estaba en la cima del mundo. Parecía que el paraíso se había manifestado en la tierra para él. Pero no era así, ya que esos demonios rondaban muy cerca de él. No habían desaparecido, solo los conquistó por un momento. Y ese paraíso rápidamente se convertiría en un infierno. En realidad, todo se complicó a partir de aquí. Miren, a veces pasa que hay luchadores que han ganado una vez un título mundial en toda su carrera y no lo vuelven a ganar. No porque no tengan la capacidad física, sino porque psicológicamente no están preparados para cargar con una responsabilidad tan grande como es ya no ser 300 días en carretera, sino convertirse en 330. Ir a programas de promoción. Que el éxito de la compañía prácticamente esté en tu espalda, ya que todas las miradas están en ti. Shawn Michaels le tocó un periodo bastante complicado para ser la cara de la compañía. ¿Por qué? A mediados de los 90s, la WWF estaba en una crisis bastante grande. Realmente no estaba muy bien la compañía financieramente. Las arenas no se llenaban, las compras de pay-per-views eran bastante bajas, los shows semanales perdían audiencia bastante, por lo cual Shawn Michaels tenía que ser alguien bastante atractivo para que esto no pasara, para que tuvieran una posibilidad de sobrevivir. De hecho, en ese momento también los personajes o los luchadores que estaban en la WWF no eran para nada atractivos, eran infantiles, eran demasiado tontos, realmente no había nada atractivo o algo que te hiciera ver la WWF más que por algunos luchadores. Entre ellos estaban Diesel, Razor Ramón, Psycho Sid, entre otros, Bret Hart, obviamente, pero eran muy pocos. Y Shawn Michaels en ese momento era el campeón, por lo cual la presión recaía aún más sobre él. Shawn no solamente tenía que luchar con todas estas responsabilidades, sino contra sí mismo, ya que con tal de que ese Shawn Michaels, ese HBK, que era un ególatra, un maldito, un maníaco, un egomaniaco, no sé, o sea, realmente Shawn estaba tratando de que no saliera a flote esa parte de su personalidad, esa parte que no lo hacía sentirse orgulloso y que lo hundía aún más en sus demonios. Shawn trató siempre de ser ese luchador bonachón, ese héroe que siempre hace lo correcto, que no se equivoca, que el mal nunca lo tienta. Pero la realidad es que creo que a todos nos ha pasado que conocemos a alguien que es tan amable y que está intentando ser tan amable que en realidad no le crees. No le crees que él sea así, no le crees que sea una persona tan buena y por tanto como que lo empiezas a odiar o lo empiezas a repudiar. Además de que parece que es un hipócrita, que en realidad no es así. Tú no eres así, güey. O sea, estás tratando tanto que sé que no eres así. Shawn Michaels le pasó eso, y no solo eso. También parecía que no le ayudaba que el mismísimo Jim Cornette, que tenía una facción en la cual estaban incluidos algunos familiares de la familia Hart, lo acusaban de tratar de abusar de la esposa del British Bulldog, lo cual todos decían, ok, ¿qué está pasando aquí? Shawn Michaels estaba luchando contra todas esas cosas, no solamente contra sus demonios, contra su personalidad, contra la crisis de la compañía. Shawn de verdad estaba a punto de explotar. Créanme que aquí es cuando la peor versión de Shawn Michaels, al menos en su vida personal, apareció. ¿Por qué? Porque las drogas, el alcohol, la fiesta, el exceso, todo lo que pudiera pendejarlo, todo lo que pudiera hacerlo sentir que estaba bien todo y que nada estaba mal, lo consumía. Imagínense que en ese tiempo Triple H ya era su amigo, pero durante 2 años más bien parecía su niñera. ¿Por qué? Porque Triple H, o en ese tiempo Hunter Hearst Helmsley, tenía que cuidarlo. Durante al menos 2 años, él tenía que tomarlo de las fiestas, llevárselo arrastrando a su hotel y literalmente poner alarmas para ir a revisar si todavía seguía vivo el chico rompecorazones. Imagínate que tu amigo tenga todo ese tipo de responsabilidades. Shawn Michaels estaba en la mierda. En la mierda. ¿Qué es lo que pasa? Pues Shawn se empezó a romper. De hecho, tuvo una lucha en Mind Games que lo cambiaría todo. Shawn Michaels se enfrentaría a Mankind, un personaje que era realmente extraño. Mankind significa humanidad, pero realmente parecía que no había nada humano en él, que era un monstruo que literalmente sí vivía en un cuarto de calderas y se había enfrentado al mismísimo The Undertaker y lo había logrado vencer. Mankind era peligroso y realmente jugó bastante juegos mentales con Shawn Michaels para sacar su lado más agresivo. Quería romper a Shawn para quitarle su título de la WWF y lo logró.
lo logró. Durante su lucha en Mind Games, que es realmente recordado por ser una lucha excelente entre ambos, Shawn Michaels volvió a sacar ese lado duro, ese lado que tenía sed de sangre, alguien agresivo, y lo demostró durante toda la lucha para poder vencer a Mankind. Y si bien es cierto que logró retener su título de la WWF, más bien parece que fue por suerte y no tanto por sus méritos, ya que hubo bastantes interferencias y la lucha terminó en descalificación. Aún así, Shawn logró retener su título, pero ya estaba roto. Finalmente Shawn ya estaba empezando a romperse. Él realmente, a pesar de que se quería seguir actuando como ese héroe bonachón, ya nadie lo creía, porque ya habían visto a Shawn Michaels en su faceta más agresiva, más violenta. Entonces la fanaticada empezó a darle la espalda. Los fanáticos que habían mantenido a Shawn durante este periodo de tiempo como alguien bueno, como algo a lo que aferrarse, sintiendo que estaba bien lo que estaba haciendo, ya lo había abandonado. A Shawn no le quedaba nada, solo le quedaba su maestro José Lotario y su título de la WWF. Pero aún así, durante ese año, Psycho Sid, según se había hecho el aliado de Shawn, se habían hecho amigos. Pero Psycho Sid solamente se había acercado a Shawn para poder obtener una lucha, ver en qué momento estaba vulnerable y atacar ahí. Psycho Sid atacó a José Lotario en un episodio de Raw. Le aplicó Powerbomb y lo dejó muy mal herido al señor de 60 años. No solamente eso, le aplicó bastantes Powerbombs a Shawn Michaels y lo lastimó de la espalda. Shawn no podía contra Psycho Sid, no podía contra él. No se podía comparar a un hombre de tal magnitud, de tal poder. Y no solo eso, aquellos que lo habían apoyado para lograr cosas imposibles, que eran los fanáticos, ya lo habían abandonado. El Madison Square Garden en Survivor Series del año 96, Shawn Michaels se enfrentó a Psycho Sid. Todos querían que Shawn perdiera, lo abucheaban, todo lo que hacía era abucheado o no reaccionaban sencillamente para que se sintiera ese abandono. Shawn podía verlo, podía notarlo, no solamente estaba distraído porque su entrenador José Lotario estaba herido, también él estaba herido, no solamente física sino psicológicamente. Todo esto lo aprovechó Psycho Sid para vencer a Michaels y quitarle lo único que le quedaba, su título de la WWF. Shawn Michaels lo perdió todo. Shawn, lo único que le quedaban eran sus demonios. Y a pesar de que él había intentado dejarlos atrás, a pesar de que él trató de seguir adelante, a pesar de que él trató de ser mejor, fue cuando peor se sintió. Cuando hizo lo que le dijeron que era bueno. Cuando siguió el camino del bien, Shawn Michaels se quebró, se destruyó. Entonces, si así de mal se sintió ser bueno, tal vez abrazar esos demonios era lo correcto, porque solamente se sentía bien cuando se degeneraba. Shawn Michaels recuperaría el título de la WWF en Royal Rumble de 1997, pero aquí ya se notaban sus tendencias megalomaníacas. Realmente Shawn Michaels ya había empezado a abrazar esos demonios. Su actitud había cambiado, ya no era el bonachón de antes, aunque aún parecía que trataba de serlo, realmente solo lo utilizaba como una pantalla. Shawn Michaels, a partir de aquí, tendría un cambio radical respecto al año de 1996. Shawn Michaels en el año de 1997 haría sus peores actos, al menos en contra de Bret Hart. Realmente aquí se vería toda la manipulación y chantaje que utilizaba contra el mismísimo Vince McMahon y cómo Shawn Michaels prácticamente era quien llevaba la WWF a su antojo. Imagínense que durante inicios de año, alrededor de febrero, Shawn Michaels haría una promo en la cual diría que él había perdido su sonrisa, que él ya no disfrutaba la lucha libre profesional, que según tenía una lesión en la rodilla que no le permitiría seguir luchando y que tal vez tendría que retirarse, dejando vacante el título de la WWF, dejando vacante el título con tal de no defenderlo contra Bret Hart como estaba previsto. Sí, Shawn Michaels, con tal de no enfrentarse a Bret Hart y no darle esa posibilidad de vencerlo y tener una revancha, Shawn abandonaría el título de la WWF alegando una lesión. Así empezaría sus ataques contra Bret Hart y contra su familia. Poco a poco, pocos golpes, poco a poco iba jodiendo más y más a Bret durante ese año de 1997.
No solamente por el hecho de apoyar a Steve Austin en su rivalidad contra la Hart Foundation, ya que, si bien es cierto que él mismo dijo que él no estaba ahí para ayudar a Austin, sí se hacía el chico bueno ya cada vez que atacaban a Austin. Siempre que estaba Austin presente, él llegaba y lo defendía en contra de la Hart Foundation. Lo utilizaba como una pantalla de que era el chico bueno, de que estaba apoyando al nuevo chico bueno en el barrio que era Steve Austin, ya que había cambiado su actitud. Pero no, solamente era para joder a la Hart Foundation, solamente era para eso. Él en realidad no tenía interés en Steve Austin, y realmente también era un obstáculo en su carrera. Aún así, Shawn Michaels lo siguió apoyando en su rivalidad, aunque tuvieron una lucha en King of the Ring que se puso bastante violenta, lo cual denotaba que en realidad ninguno de los dos se caía bien. Tanto Austin como Shawn se odiaban y no se gustaban, por lo cual pues esa unión no duró mucho. Aún así, esos pequeños ataques se fueron intensificando más y más, sobre todo, por ejemplo, en One Night Only, que era un pay-per-view que era exclusivo para el Reino Unido o para Europa. Shawn Michaels venció a Davey Boy Smith en su tierra natal por el título europeo, solo por el capricho de querer convertirse en el primer luchador Grand Slam. Imagínense, ser el primer luchador Grand Slam, venciendo a The British Bulldog en su tierra natal, y no solamente eso, venciéndolo en una lucha que le había dedicado a su hermana con cáncer. Shawn Michaels ya se denotaba en sus tendencias megalomaníacas, ¿verdad? E incluso sociópatas. Shawn Michaels estaba cambiando. No solo eso, durante el transcurso del año se convirtió en la antítesis de Bret Hart. A pesar de que Bret Hart también era un villano, Shawn Michaels no se le podía comparar. Más bien, Bret Hart no se le podía comparar a Shawn Michaels en su villanés, ya que si bien es cierto que Hart se había convertido en alguien despreciable, aún mantenía ciertos valores morales, cosa que Shawn no tenía, lo cual hizo que Bret Hart lo llamara un degenerado total. Un degenerado. Shawn Michaels no le importaba porque él realmente ya había abrazado tanto sus demonios que dijo: a mí no me importa, yo sé que soy un degenerado. Y tomó ese insulto como inspiración para crear una de las facciones más populares en toda la historia de la WWE, The Generation X, junto con Paul Levesque o Triple H y Chyna. Ellos tres eran The Generation X y no les importaban las reglas, tenían segmentos escatológicos, tenían segmentos groseros. Realmente ellos estaban en la era Attitude antes de que se hiciera la tendencia en la WWE. Bret Hart no sabía qué hacer con Shawn Michaels, y esos ataques, todo este tipo de burlas e incluso acusaciones de infidelidad provocaron que llegáramos a Survivor Series del año de 1997. Pero antes, Shawn Michaels ya se había metido en problemas con The Undertaker. ¿Por qué? Porque Bret Hart no era el campeón en SummerSlam. El campeón era The Undertaker, que había vencido a Psycho Sid en WrestleMania 13. ¿Qué es lo que pasó? Shawn Michaels se convirtió en el referee especial y le dijeron que si no hacía un buen trabajo como referee, él nunca podría volver a luchar en los Estados Unidos. Bret Hart le escupió a Shawn. Shawn reaccionó y le iba a dar un silletazo, pero lo recibió The Undertaker. Shawn se vio obligado a hacer la cuenta y le dio el título a Bret Hart y se ganó un nuevo enemigo en The Undertaker. Y a pesar de todo, a pesar de la peligrosidad de The Undertaker, Shawn Michaels le valía madres y decía: sabes que a mí me la pelas, manos te van a pelar para pelármela. ¿Y qué pasó? Pues terminaron teniendo una lucha en Ground Zero que terminó en descalificación, y otra lucha en Bad Blood, en una Hell in a Cell match, donde Shawn Michaels ganaría debido a la interferencia de Kane, pero había recibido una tremenda paliza del hombre muerto, por lo cual sí, Shawn Michaels debería controlar su boca. Llegando al año de 1997, o sea, noviembre, o sea, The Montreal Screwjob, la traición de Montreal, Survivor Series, Bret Hart versus Shawn Michaels por el campeonato de la WWE. Aquí completaría su gran venganza contra Bret Hart. Aquí se notaría la manipulación de Shawn Michaels a Vince McMahon, ya que le infundiría miedo al viejito. Shawn Michaels le infundiría ese miedo de que Bret Hart se fuera a la compañía con su título de la WWE. Tenían que asegurarse que no volviera a pasar lo que pasó con Alundra Blaze con el título femenino, que fue tirado a la basura en un programa de Nitro de WCW. Tenían que asegurarse que eso no volviera a pasar. Y si bien Bret Hart
Como les dije, aún mantenía valores morales a pesar de ser un villano. Esta nueva actitud que había mostrado durante todo ese año asustó a Vince McMahon, lo cual hizo que le hiciera caso a Shawn Michaels de que debían de asegurarse que el título de la WWF no sufría una humillación como esa. Y así fue. La traición de Montreal se llevó a cabo. Shawn Michaels y Bret Hart lucharon en el main event de Survivor Series de 1997. Eso no fue una lucha, fue una pelea total, pero aún así, Shawn Michaels aplicó el francotirador, humillando a Bret Hart. ¿Qué fue lo que sucedió? La humillación siguió y creció, ya que Vince McMahon ordenó tocar la campana. Shawn Michaels había ganado el título de la WWE, y más que ganarlo, se lo habían regalado. No solo eso, el muy maldito le dijo a Bret Hart que él no tenía nada que ver con lo que habían hecho esa noche, que él no había planeado nada, que él no sabía que Vince McMahon iba a hacer eso. Vaya mentiroso el Shawn, vaya mentiroso que se era el Bret Hart Breakthrough. Aquí se notaba que Shawn ya había abrazado completamente a sus demonios, ya no tenía nada de bondad en él, él realmente era un ser despreciable. Shawn Michaels se había convertido en alguien que estaba podrido. Y eso lo disfrutaba tanto. Se le veía en cada segmento que él salía. Shawn Michaels era un degenerado. Shawn Michaels le mintió a Bret Hart. Y a partir de aquí se vio que ya no había vuelta atrás. O eso parecía. Michaels ya estaba en el punto de no retorno. Realmente ya no había esperanza para él. Él había abrazado completamente sus demonios. Él mismo era un demonio como tal. Pero algo pasaría. Un último golpe de realidad le caería a Michaels. Y realmente esta vez sí sería un golpe, literalmente. ¿Por qué? En el Royal Rumble de 1998, Shawn Michaels se enfrentaría a The Undertaker en una casket match, en una lucha de ataúd, en la cual Michaels recibiría un golpe contra el ataúd en su espalda, lo cual le provocaría una lesión en la espalda, una lesión en sus discos, lo cual haría que se retirara muy pronto en su carrera. Shawn Michaels, aún así, a pesar del dolor, a pesar de que estaba sufriendo cada momento durante esos meses, Shawn Michaels se enfrentaría al que se estaba convirtiendo en la mayor estrella de la WWF, Steve Austin, en WrestleMania 15 en el main event. Lo habrá hecho por egomaníaco, lo habrá hecho por obtener atención, lo que haya sido. Shawn Michaels se enfrentó a él, pero aún así perdió. Perdió el título. Perdió lo único que le quedaba de valor realmente en ese momento, por lo que único que estaba luchando, ya que si ni siquiera le quedaba un rival al cual vencer o al cual tratar de hacer sufrir, ya no le quedaba realmente nada. Y realmente al Undertaker solo lo había vencido por pura suerte. Por lo que sí, Shawn Michaels lo había perdido todo. Shawn Michaels en esta época, entre años de 1998 y 1999, utilizaría painkillers, drogas, alcohol, entre muchísimas otras sustancias para soportar el dolor que le provocaba el hecho de tener que no solamente retirarse de la lucha libre profesional, sino el dolor físico que tenía. Psicológicamente Shawn Michaels estaba bastante mal, estaba muy enojado, frustrado por tener que haber dejado de lado su sueño por una lesión, por tener que haberse retirado tan joven, porque le quedaba muchísima carrera por delante. Shawn Michaels empezó a abusar tanto de los painkillers que, créanme, se dice, y en ese momento ya estaba pues casado con su esposa de este momento y ya incluso tenía un hijo. Shawn Michaels estaba jodido. Él lloraba en el baño por el dolor. Shawn Michaels tomaba sus painkillers con tal de matar ese dolor, y tomaba alcohol y drogas aún más, ya que su consumo se intensificó aún más por la frustración que sentía, con tal de sentirse bien y no pensar en el hecho de que se tuvo que retirar y abandonar su sueño de niño. Shawn Michaels estaba jodido, estaba arruinado, realmente parecía que volvió a esa época en la cual consideró suicidarse después de que lo despidieron de la WWF, pero en este caso no había manera de volver, ya que su cuerpo no se lo permitía, su espalda no le permitiría volver al ring. Shawn Michaels, una noche del año de 1999, estaba sentado en su sillón, y como decimos en mi rancho, estaba hasta atrás de drogas, y veía a su hijo. Shawn Michaels en su peor momento veía cómo su hijo lo observaba, cómo lo veía, sin entender nada de lo que le estaba pasando a su papá. Shawn Michaels perdió el conocimiento frente a su hijo. Lo último que vio cuando perdió el conocimiento era la cara de su niño confundido y asustado. Shawn Michaels
a la mañana siguiente despertó y recordando el momento, la tristeza que le provocó la frustración, no se comparaba la frustración de haberse retirado a compararse con la de su hijo, a sentir que no podría volver a jugar con su hijo, que se estaba perdiendo cosas. Sean le dijo a su esposa que nunca volvería a tomar painkillers, ni drogas, ni alcohol, y su esposa confirma que así fue. Durante 10 años, Shawn Michaels no tocó el alcohol. Las drogas nunca volvieron a entrar en su cuerpo. Todos sabemos que Shawn Michaels utilizó la religión como una manera de rehabilitarse, se convirtió en un cristiano renacido. La religión fue lo que cimentó su nueva personalidad, su nueva vida, sus nuevas ganas de seguir viviendo. Si bien es cierto que Shawn Michaels en el año 2000 pudo haber vuelto a la WWF, porque él tiene una lucha en una empresa tejana, en una promoción que él manejaba de su escuela, Shawn Michaels quería asegurarse de que sus problemas con las drogas habían pasado. Shawn Michaels quería asegurarse que de verdad estaba volviendo como alguien nuevo. Y por eso volvió hasta el año de 2002. Shawn Michaels lo salvó la religión, su esposa y su hijo. Shawn Michaels parecía que no tendría retorno. Shawn Michaels parecía que sus demonios nunca lo abandonarían, pero aún así lo logró. Con fuerza de voluntad, pero lo logró. Cuando volvió a la WWF, volvió como alguien nuevo. Ya no era un egomaniaco, ya era alguien humilde, alguien con quien disfrutabas platicar y estar en el ring, alguien que te podía dar un consejo por su experiencia. Shawn Michaels tendría una carrera aún más legendaria del año 2002 hasta el año de 2010, que fue cuando se retiró. Sí, no existe la biomanía, cabrón. Shawn Michaels tiene una historia realmente emotiva de un hombre que la cosa que es su sueño, que el pro wrestling que siempre fue su sueño se convirtió en una pesadilla, que aquello por lo que tanto luchó lo destruyó, pero era porque realmente él no estaba listo para todo ese tipo de responsabilidades. Él realmente había abrazado sus demonios, pero abrazarlos es una cosa, y finalmente pudo soltarlos gracias a su nueva vida como religioso, como padre, como esposo. Shawn Michaels tiene una historia realmente motivadora en la cual te dice, puedes mejorar. No serás perfecto, pero puedes mejorar. Y esos son los demonios del éxito. Existen, están ahí y tienes que luchar contra ellos. Y será mejor que luches contra ellos, no lo hagas solo. Ten la confianza de buscar ayuda. Shawn Michaels, cuando recibió ayuda, finalmente pudo superarlos. No lo hizo solo. Él dio el primer paso, pero muchas personas lo apoyaron. Entonces por eso Shawn Michaels venció a los demonios del éxito. Y bueno, gente, yo soy el hombre que cree que el pro wrestling es real, y este fue Shawn Michaels y los demonios del éxito. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Si de verdad les gustó, pues por favor denle un chop al botón de like, denle un slam al botón de compartir, y pues si están escuchando esto por Spotify, pues por favor síganme para más contenido como este. Suscríbanse también, pues porque la neta quiero que esta cosa le llegue a más personas, y pues para que sigan viendo los videos que vienen. También síganme en mis demás redes sociales, síganme en Facebook, Instagram. Y pues nada, espero que les haya gustado, y yo soy el hombre que cree que el pro wrestling es real. Gracias por ver.